Hola jóvenes, bienvenidos a clase de Ciencias Sociales, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con el tema de América, ¿listo? Entonces, recuento rápidamente, vimos América físico, vimos el poblamiento o las diferentes teorías del poblamiento de América, vimos en qué periodos de la historia estaba América antes de la llegada de los españoles, y esta semana entonces vamos a empezar con un tema muy interesante que trata de las comunidades indígenas que estaban entonces ya establecidas en nuestro territorio americano. Vamos entonces a empezar por, miren acá, Mesoamérica. Mesoamérica, profe, ¿y eso qué es? ¿Cómo así que Mesoamérica? Voy a mostrarles un mapita donde se ve dónde está ubicado Mesoamérica en el continente americano. Mírenlo acá, chicos. Es donde en la actualidad está México. Si usted se da cuenta, aquí en el mapita de América está el enfoque, entonces es Centroamérica, y se le llamó entonces las civilizaciones o las culturas que habitaron ese lugar, Mesoamérica. No tienen que hacer el mapita, no se afanen. Bueno, los pueblos que se desarrollaron en territorio mesoamericano compartieron una misma tradición cultural y unas actividades similares. ¿Y por qué? Porque estaban en un mismo territorio, y normalmente cuando compartimos territorio, por ende también compartimos costumbres y maneras de hacer o de actuar. ¿Listo? En este caso, maneras de cultivar, de relacionarse. ¿Listo? ¿Por qué? Depende del clima, de la cercanía que tengo con las demás culturas. Bueno. Entonces, actividades similares como la agricultura en ciclos de quema de la tierra, el uso de chinampas, para que los que no habían escuchado el término, las chinampas fueron una manera de cultivar de estas poblaciones que vieron que la tierra no estaba siendo suficiente para toda la cantidad de cosecha que tenían, y entonces hacen en los lagos como unos colchoncitos de tierra donde empiezan a cultivar encima de ellos, y por ende entonces no se limitan a la tierra, sino también lo hacen a través de los cultivos flotantes o chinampas. Bueno, entonces también compartieron el comercio, el culto a dioses similares, la construcción de pirámides escalonadas. Uno cree que las pirámides son solo de la civilización egipcia, pero vemos también que en América, en Mesoamérica, también tenían las costumbres de crear esos templos en forma de pirámide. ¿Por qué? Porque también creían que entre más alto estuviera la pirámide, pues ellos estaban más cerca de sus dioses, es decir, más cerca del cielo. Bueno, y calendarios, entre otras. Listo, chicos, continuemos. Entonces aquí tenemos las chinampas. Usted se da cuenta, aquí hay zonas verdes, ¿sí? Pero están flotando. Uy, profe, ¿cómo hicieron eso? Pues hicieron varios enramados con tierra y finalmente pudieron hacer esos huertos flotantes, obviamente con cultivos que no requerían tanto peso. Bueno. Los principales grupos que habitaron estos territorios en diferentes épocas no estuvieron en el mismo territorio al mismo tiempo, sino primero fueron unos, después vinieron otros, ¿listo? Fueron los siguientes: los olmecas, los zapotecas, los teotihuacán, los tolteca y los aztecas. Entonces hoy vamos a trabajar algunos en este video y dejaremos otros para la próxima semana. De hecho, creo que lo único que vamos a dejar pendiente son los aztecas, que es como tal la civilización que vamos a empezar a ver ya la próxima semana. Entonces, muchachos, a continuación van a aparecer unas diapositivas con los contenidos, no son muy largos, pero entonces no los va a copiar normalito, sino usted va a hacer un mapa conceptual. Entonces, por un lado va a poner los olmecas, zapotecas, teotihuacán y los toltecas, y de ellos va desligando, ¿listo? Lo que va apareciendo aquí. Entonces, empecemos. Los olmecas, entonces tenemos la temporalidad para que la incluya dentro de su mapa conceptual.
Sus principales centros urbanos y ceremoniales eran San Lorenzo, La Venta y los Tres Zapotes, donde como ciudades capitales que les podríamos decir en la actualidad, donde gobernaba una élite sacerdotal, es decir, los sacerdotes, no como los conocemos en la actualidad, eran líderes religiosos, pero tenemos dioses completamente diferentes. La mayoría de la población se dedicaba al cultivo del maíz. De hecho, el maíz era considerado para ellos como un dios, porque era quien les suministraba el alimento, el tan anhelado maíz, porque hacían una cantidad de cosas y de recetas deliciosas a raíz o más bien con el maíz. Entonces se dedicaban al cultivo del maíz, del frijol, de la calabaza, así como la pesca y la caza de venados. Continuemos. Construyeron pirámides y montículos de arcilla junto a amplias plazas y allí rindieron culto a los dioses, como altares, para que su merced me entienda, donde el cura da la misa, él normalmente al frente tiene una mesita que se llama un altar, ¿cierto? En esas, entonces, también ellos hacían ese tipo de altares, no para adorar a Dios que nosotros creemos, sino a sus dioses. Y también, como lo vemos en la imagen, pirámides. Vamos a ver los dioses de esta primera cultura. Tlaloc, dios jaguar, dios de la lluvia. No deben hacer el dibujo, a no ser que lo quieran y tengan el tiempo, pero sí los vamos a incluir dentro del mapa conceptual. Vamos con el siguiente, que es Sipe, dios de la primavera. La serpiente de fuego, que se creía que era la que llevaba el sol y lo movía por todo el cielo. También está uno muy famoso, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, diosa de la vida y de la sabiduría. Y más adelantico, en unas semanitas, hablaremos un poquito más profundo de Quetzalcóatl, porque él, en algún momento de la historia de Mesoamérica, se va y abandona a la civilización. Y entonces cuando ven llegar a los españoles piensan que es ese dios y se meten en una confundida y primero lo que hacen los indígenas es adorar a los españoles y ya cuando se dan cuenta que no son dioses y nos están maltratando es donde empiezan entonces a defenderse. ¿Listo? Entonces más adelante en unas semanas vamos a hablar de este dios Quetzalcóatl. Bien, están los zapotecas, entonces aquí va la segunda manito o la segunda ligación de nuestra mapa conceptual. Los zapotecas y tenemos también la temporalidad. Su principal centro religioso y administrativo fue la ciudad del Monte Albán, es la que está en la diapositiva, la imagen de fondo. Allí construyeron templos y palacios donde residían los sacerdotes y la familia real. Entonces tenían un lugar específico también los altos cargos de esta sociedad. En la actualidad, si uno va a Mesoamérica, a México, puede encontrar estos lugares que son turísticos y también pues sagrados para la cultura. Los zapotecas tenían forma de escritura compleja, compuesta por jeroglíficos y glifos, así como un calendario ritual de 260 días, conocidos como almanaque anual, el cual se dividía en 13 meses de 20 días. Este calendario les permitió controlar los ciclos de cosecha, la recolección agrícola y otras actividades cotidianas. Bien, entonces, ¿para qué hacían calendario? Necesitaban establecer en qué momento del año era propicio cultivar, en qué momento del año era preciso o era funcional recoger. ¿Por qué? Porque el clima o el estado del clima pues no era tan variable como lo es en la actualidad, ¿cierto? Esas primeras civilizaciones sí podían pronosticar correctamente lo que iba a suceder en los meses del año, que para ellos eran 13.
Bien, nos vamos con la siguiente cultura. Entonces le saca otra manito a su mapa conceptual. Teotihuacán. De hecho, en la actualidad, Teotihuacán corresponde a un lugar geográfico que se llama así. Este grupo tomó su nombre de su territorio, conocido como la ciudad de los dioses, pues fue el primer centro religioso de Mesoamérica. ¿Listo? La ciudad estaba atravesada por un camino conocido como la ciudad de los muertos. ¿Listo? Usted sabe que por películas todos nos hemos visto Coco y todos sabemos que tienen un trasfondo mexicano, ¿cierto? De Mesoamérica. Y esta cultura mexicana viene también de sus ancestros, de la creencia de los muertos y de todo ese mundo que nos cuenta esa película. Y cuando, y cuentan entre sus principales construcciones la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era la diosa de la naturaleza. Entonces también vemos que en esta cultura hicieron o levantaron grandes pirámides para adorar a sus dioses. Y aquí sigue Quetzalcóatl presente. Bueno, nos vamos con la siguiente pedacito del mapa conceptual, los toltecas. Bueno, conquistaron militarmente la parte central de México y reabrieron muchas rutas comerciales por donde circulaban productos como plumas, algodón y cacao. Ellos hacían unas malteadas deliciosas. Su influencia se extendió por lugares tan lejanos como la península de Yucatán y es reconocida en cultura como los aztecas y los mayas. Bien, entonces vemos como los toltecas son retomados en las culturas más importantes que vamos a ver más adelante, que son los aztecas y los mayas. Entonces toman muchas de sus costumbres, muchos de sus legados para construir también sus propias culturas o sus propias civilizaciones. Bueno, nos vamos, chicos, con la actividad. Aunque no la deben realizar o no la deben subir a Edmodo, sí debe aparecer en su cuaderno. No vamos a enviar evidencias ni al WhatsApp de la profe ni a Edmodo porque no hay asignación. Bueno, me retiro un momento para que ustedes puedan leerla bien. Dice así: responda las siguientes preguntas, yo diría en su cuaderno. ¿Por qué es importante reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas? Contesta, escribe la pregunta y contesta. ¿Qué aportes consideras que ha hecho la cultura indígena en tu país? Estamos hablando de Colombia. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué función crees que desempeña el desarrollo educativo y cultural en un país? ¿Qué influencia tiene el bienestar de las comunidades indígenas? ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno colombiano para salvaguardar, es decir, salvar y guardar los derechos de las comunidades indígenas y para proteger su legado cultural? Hijitos, las comunidades indígenas en la actualidad existen en nuestro territorio y en otros tantos en América. ¿Listo? Se supone que los gobiernos son los que les dan la garantía a esas comunidades de poder todavía subsistir en condiciones dignas. Entonces usted va a hacer una investigación para poder dar respuesta a estas 4 preguntitas que parecen 5 porque la tercera se desliga en 2. ¿Listo, muchachos? Pues eso es todo lo que vamos entonces a ver esta semana con relación a las culturas que se establecieron en Mesoamérica. Entonces ya las próximas semanas entraremos a ver las civilizaciones como tal, más desmenuzaditos los temas, y vamos a ver que también en América hubo y existió civilizaciones tan bien organizadas y desarrolladas como los mismos griegos y los mismos romanos. ¿Listo, chicos? Mucho juicio, nos vemos entonces en videollamadas y ya nos vimos, pues listo. Un abracito, chao pues.